Bienvenidos a este canal de YouTube de la Federación de Nuestra Señora del Rosario. Nos encontramos nuevamente en el monasterio de Santa María de Gracia de Córdoba, en este quinto domingo de Pascua, en el que Jesús nos pide permanecer en Él para dar fruto, porque sin Él no podemos hacer nada. Para ello, como buen pedagogo que es, se sirve de un ejemplo muy gráfico: la vid y los sarmientos. La vid, en todas las culturas, es una imagen mística que expresa la unión íntima, amorosa y vivificante de Dios con cada uno de nosotros. En el Antiguo Testamento, la viña es símbolo del pueblo elegido, pueblo amado, que Dios cuidó y mimó, dándolo todo por él. Así nos lo expresa bellamente el profeta Isaías en una de sus narraciones, ¿no?, en la que nos cuenta que su amigo tenía una viña que descantó, que cultivó, que valló, que construyó un lagar, que hizo la casa del guarda. Todo lo hizo por su viña y todo lo dio por su viña. Ahora es Jesús el que se identifica con la vid verdadera y a nosotros con los sarmientos, y el Padre es el labrador. En este texto del Evangelio hay tres temas que sobresalen: el permanecer en Él, la poda necesaria y dar fruto. Permanecer en Él es mucho más que estar junto a Él, trabajar por Él, servirle, porque eso lo podemos hacer y podemos hacerlo en paralelo, y de hecho, por desgracia, muchas veces lo hacemos. Permanecer en Él es mucho más profundo y vital, es estar injertados en Él, incorporados a Él, vivificados, recibiendo y nutriéndonos de su misma vida. De ahí la imagen de la vid y los sarmientos, porque así como el sarmiento se nutre y vive de la vid, así nosotros tenemos que nutrirnos y ser vivificados por Él y en Él. Esta gracia de estar injertados en Él, de ser incorporados a Él y vivir de su misma vida, se nos da en el bautismo. Ya la tenemos, no necesitamos hacer nada para conseguirlo. De ahí que Jesús no utiliza el verbo tener, no nos dice tenéis que venir y uniros a mí, sino que nos dice permanecer, porque ya estamos. Solo si permanecemos en Él, pues daremos los frutos que Él espera. Pero ¿cuáles son esos frutos? Los frutos no son ni nuestros trabajos y mucho menos nuestros éxitos. Los frutos es la expansión y el crecimiento de su iglesia, de su reino, de su nueva viña, de la viña del Padre y de la viña del amigo. Ese crecimiento y esa expansión que se logra desde el testimonio de una vida pues vivida en Dios, vivida en Cristo, como la que nuestros primeros hermanos pues nos narran en los Hechos de los Apóstoles. Ellos, después de recibir ese impulso del Espíritu, esa gracia del bautismo, pues fueron capaces de dar testimonio de una manera muy sencilla. No hacían nada extravagante, no hacían grandes cosas, sino en el vivir cotidiano, en el que los demás podían ver pues cómo se amaban, cómo vivían en comunión con una sola alma y un solo corazón en Dios, cómo eran capaces de compartir lo que eran y lo que tenían, cómo eran capaces de dar testimonio incluso con la propia vida en el martirio, y cómo pues eso era lo que hacía que los demás, al verlo, pues creyeran, porque eran convincentes, eran personas creíbles,
y hacían que los demás pues se adhirieran al Señor, y eso hacía que la Iglesia creciese y se expandiese. Ese es el fruto que ahora se nos está pidiendo a nosotros también, que seamos capaces de dar testimonio de esa vida que estamos recibiendo, que fluye en nosotros gracias al bautismo y que nos tiene que ayudar a dar ese testimonio creíble, ese testimonio de comunión, de alegría, de fe, de esperanza, de saber compartir, de saber entregarnos incluso hasta la muerte. Solo si permanecemos en él podremos hacerlo. De lo contrario, pues viviremos en paralelo, como decía al principio, aunque le sirvamos y estemos trabajando, pero no daremos ese fruto. Nuestra vida aparentemente será frondosa, pero estéril, porque no está alimentándose ni nutriéndose de la vid, sino que se está llenando de cosas que hacemos o que conseguimos. De ahí que necesitemos que el Padre nos dé la poda o nos haga la poda para purificarnos de todo lo que nos estorba y volver al núcleo vital de lo que es nuestra fe, nuestra vida en Cristo, nuestra vida nutrida, sostenida y vivificada por Él. Pues que esta imagen de la vid y los sarmientos nos ayude a tomar conciencia de la gracia que hemos recibido en el bautismo, nos haga cada vez más coherentes con ella y el testimonio de nuestra vida haga que el reino, la Iglesia, la nueva viña del Señor se extienda y crezca como en los primeros tiempos. Que tengáis un feliz domingo y que el Señor os bendiga.